Ricardo siempre fue un hombre de negocios implacable. Dueño de una fortuna construida con trabajo arduo, vivía rodeado de lujo y poder. Su mansión, ubicada en un barrio exclusivo, era un reflejo de su éxito, grande, imponente y perfectamente organizada. Pero dentro de ese palacio había una palpable ausencia de calor humano. Controlaba cada detalle de su vida, pero descuidaba lo más importante: su familia. Pedro y Sofía, sus dos hijos, eran criados prácticamente a distancia. Aunque vivían en la misma casa, Ricardo apenas los veía. Su trabajo ocupaba la mayor parte del tiempo, y cuando estaba en casa, no sabía cómo conectar con los niños. Ellos ya tenían todo lo que el dinero podía comprar: juguetes, tecnología, ropa de marca, pero les faltaba la presencia de un padre que demostrara afecto y cariño. En la ausencia emocional de Ricardo, quien llenaba ese vacío era María, la empleada de la familia. Ella trabajaba desde hace años en la mansión y se había convertido en la principal figura de cuidado para Pedro y Sofía. María, una mujer humilde, tenía un alma generosa. Trataba a los niños como si fueran sus propios hijos, ofreciendo no solo el cuidado físico, sino también el amor y la atención que tanto necesitaban. Bajo sus cuidados, los niños crecían, mostrando alegría y confianza, algo que Ricardo raramente notaba. Para Ricardo, María era solo una empleada más, alguien que mantenía la casa en orden y cuidaba a los niños mientras él se ocupaba de asuntos más importantes. Nunca se había tomado el tiempo para conocerla realmente. Para él, ella era invisible, una presencia útil pero insignificante. Sin embargo, Ricardo empezaba a notar que sus hijos, especialmente Pedro, estaban cada vez más apegados a María. No le gustaba eso. Había algo perturbador en la forma en que los niños preferían la compañía de la empleada a pasar tiempo con su propio padre. Cuando intentaba hablar con ellos, la respuesta era casi siempre la misma: María nos entiende. Eso lo incomodaba, y empezaba a plantar una semilla de celos y resentimiento. Ricardo pasaba horas en la oficina, pero no podía alejar el pensamiento de que algo estaba mal. Cada vez que veía a María riendo con sus hijos, se sentía excluido. No comprendía cómo una simple empleada podía tener tanta influencia sobre los niños. Empezaba a dudar de su propia autoridad, algo que nunca había permitido en ningún aspecto de su vida. Ese día en particular, Ricardo llegó a casa más temprano de lo habitual. Al entrar, oyó el sonido de risas provenientes del jardín. Curioso, caminó hasta la ventana y vio a María jugando con Pedro y Sofía. Los tres estaban tan inmersos en el juego que ni siquiera notaron su presencia. Ricardo observó la escena durante unos minutos. María contaba historias mientras los niños la escuchaban con los ojos brillando de admiración. Sintió una punzada de irritación. «Soy su padre», pensó Ricardo. «¿Por qué me siento como un extraño en mi propia casa?» Se alejó de la ventana, incapaz de seguir mirando. Algo dentro de él estaba a punto de explotar, y sabía que no podía permitir que eso continuara. Decidido a retomar el control, Ricardo fue a su oficina, donde pasó horas revisando sus compromisos, pero por primera vez no podía concentrarse en el trabajo. Sus pensamientos estaban centrados en María, y en cuanto parecía estar ganando espacio en la vida de sus hijos. A la mañana siguiente, Ricardo fue a trabajar, pero no podía concentrarse. Cada vez que intentaba revisar un contrato o hacer una llamada importante, su pensamiento era interrumpido por las mismas preguntas. ¿Por qué Pedro y Sofía preferían a María antes que a él? Él les daba todo, absolutamente todo. ¿Por qué entonces buscaban en ella lo que deberían encontrar en un padre? Era injusto. Ricardo, que siempre controlaba las situaciones a su alrededor, comenzaba a darse cuenta de que estaba perdiendo el control en su propia casa. Su autoridad estaba siendo desafiada de una manera que no sabía cómo resolver. No era una disputa de negocios, no era una negociación difícil. Era algo mucho más complejo, una batalla emocional que nunca había aprendido a librar. ¿Vamos a hacer una broma con quienes solo leen los comentarios? Ellos no entenderán. Comenten palomitas en los comentarios, solo quienes lleguen hasta aquí entenderán. Y continuemos con la historia. Al final del día, decidió volver a casa más temprano, decidido a enfrentar la situación de una vez por todas. Al cruzar la puerta de la mansión, oyó nuevamente las risas de Pedro y Sofía resonando por la casa. Su corazón se aceleró. Allí estaban de nuevo, con María. Con pasos rápidos, se dirigió a la sala de estar y encontró exactamente lo que imaginaba. María estaba sentada en el suelo con los dos, sonriendo mientras contaba una historia.
Pedro estaba acostado a su lado y Sofía sentada en su regazo, con los ojos brillando. La escena, que podría ser dulce y reconfortante, causó una tormenta de sentimientos en Ricardo. Él se detuvo en la entrada de la sala por unos segundos, el corazón latiendo fuerte, tratando de decidir cómo actuar. Parte de él quería gritar, alejar a los niños de ella, despedir a María. Otra parte, la más racional, sabía que debía contenerse, pero la ira era más fuerte. Lo que estaba viendo no era solo un simple juego, era una afrenta. Era como si sus hijos lo hubieran excluido, prefiriendo el cariño y la atención de otra persona, una empleada. Ricardo no aguantó más. Sin pensar, dio un paso adelante, su presencia dominando el ambiente. ¿Qué está pasando aquí? Su voz salió más alta y cortante de lo que pretendía, sorprendiendo tanto a los niños como a María. Pedro y Sofía, que aún reían, se detuvieron inmediatamente. La mirada de felicidad en sus rostros se transformó en algo más cercano al miedo. Ricardo vio los ojos de sus hijos agrandarse. Nunca los había visto mirarlo de esa manera, como si fuera un extraño, alguien peligroso. «Solo estamos escuchando una historia, papá», respondió Pedro, su voz pequeña, vacilante. Ricardo ignoró el tono inocente de su hijo. «¿Una historia? Deberían estar haciendo otra cosa». Ricardo miró fijamente a María, como si la culpara de toda la situación. «Yo soy su padre. Si alguien va a contar historias, debería ser yo». María, visiblemente incómoda, intentó hablar, con su voz suave y contenida. «Señor Ricardo, ellos solo estaban». «Sé lo que estás haciendo, María». Ricardo la interrumpió, su ira desbordándose. «Te estás entrometiendo demasiado. Dejé claro desde el principio que tu trabajo aquí es cuidar de la casa, no de mis hijos. Suelta a mis hijos, no son tu responsabilidad». Las palabras pesaron en el aire como piedras, y el silencio que siguió fue sofocante. María sintió su rostro arder, sus ojos llenándose de lágrimas que se esforzaba por contener. No era solo la humillación pública, sino el hecho de que Ricardo la trataba como si estuviera equivocada por preocuparse por los niños. Pedro y Sofía, inmóviles, miraban a su padre con rostros confusos y tristes. No entendían lo que estaba pasando. Todo lo que sabían era que María les hacía sentir seguros y amados, algo que el padre rara vez demostraba. Ricardo, sin embargo, no veía nada de eso. Su corazón estaba cegado por el orgullo herido. Continuó: «No tienes derecho a acercarte a ellos de esa manera. No son tus hijos, son míos, y no voy a permitir que sigas alejándolos de mí». María respiró hondo. Sabía que necesitaba ser fuerte, pero cada palabra de Ricardo la hería profundamente. Nunca había tenido la intención de reemplazar a Ricardo, solo quería dar a los niños lo que claramente necesitaban, amor y cuidado, cosas que hasta ese momento parecían faltar. Aún así, era evidente que Ricardo no estaba dispuesto a escuchar. «Señor Ricardo», comenzó, intentando mantener la voz firme, «jamás quise entrometerme. Solo quiero el bienestar de los niños y...» «Basta, María», Ricardo gritó, cortándola nuevamente. «Esto acaba ahora. A partir de hoy, mantén distancia. Yo me encargaré de esto solo». El tono final en sus palabras no dejaba espacio para más discusiones. María quedó allí, de pie, sintiendo una mezcla de vergüenza y tristeza. Los niños permanecieron en silencio, sin saber qué hacer o decir. Cuando Ricardo se alejó dejando la sala, el impacto de sus palabras quedó en el aire. Pedro miró a María, sus ojos llenos de lágrimas. Sofía, aún en su regazo, se apretó más contra el cuerpo de la empleada, como si temiera que fuera la última vez que pudiera hacerlo. Los días que siguieron al enfrentamiento estuvieron marcados por un silencio pesado dentro de la mansión. María, profundamente herida por las palabras de Ricardo, empezó a distanciarse emocionalmente. Continuaba cumpliendo sus tareas con dedicación, pero la alegría que antes emanaba de ella había desaparecido. La relación con Pedro y Sofía, antes tan ligera y natural, se volvió contenida. No quería causar más problemas, no quería que el amor que sentía por los niños fuera malinterpretado nuevamente. Pedro y Sofía, por su parte, estaban confundidos. No entendían por qué su padre había reaccionado de esa manera, por qué parecía tan molesto con la relación que tenían con María. La ausencia emocional de Ricardo siempre había sido un hecho en sus vidas, pero ahora estaban empezando a sentir las consecuencias de su ira y posesividad. Las risas y juegos con María fueron reemplazados por momentos de tensión y silencio. Ricardo, sin embargo, sentía que había retomado el control de la situación. Creía que al imponer límites a María, finalmente estaba reasumiendo su papel de padre.
Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzó a notar que sus hijos estaban más distantes que nunca. Pedro, que antes era un poco más abierto con él, ahora se cerraba, respondiendo con desprecio cada vez que Ricardo intentaba iniciar una conversación. Sofía, aunque aún muy joven, también parecía más reservada, casi desconfiada. Pero a pesar de estos cambios, Ricardo no podía ver la verdadera razón detrás del distanciamiento. Seguía convencido de que María era el problema, que de alguna manera estaba envenenando su relación con sus hijos. Su mente estaba tan fija en esa idea que no podía ver lo obvio. Era él mismo, con su arrogancia y falta de empatía, quien estaba destruyendo la relación con sus hijos. Una noche, Ricardo estaba sentado en su oficina, revisando documentos importantes para una reunión al día siguiente, cuando oyó pasos ligeros en el pasillo. Eran los niños yendo a la cama, acompañados por María. Se detuvo por un momento y escuchó la voz suave de la empleada murmurándoles algo. No pudo escuchar las palabras exactas, pero el tono era reconfortante, cariñoso, un tono que nunca había usado con sus hijos. La ira que había intentado contener en los últimos días explotó. Se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás y caminó hasta el pasillo. Cuando llegó a la cima de la escalera, vio a María entrando en el cuarto de Sofía para poner a la niña a dormir. Ricardo sintió que la sangre le subía a la cabeza. Aquello era demasiado. ¿Cómo se atrevía a seguir actuando como si fuera parte de la familia? Bajó las escaleras con pasos firmes y entró en el cuarto de Sofía sin llamar. María, que estaba sentada al borde de la cama contando una historia a la niña, se asustó con la entrada de Ricardo. ¿Qué piensas que estás haciendo aquí?, disparó, la voz cargada de ira. María se levantó inmediatamente, sorprendida y avergonzada. Señor Ricardo, solo estaba poniendo a Sofía a dormir. Ella pidió que le contara una historia. ¿Contar una historia?, Ricardo repitió con desdén. ¿Ya olvidaste lo que te dije? Te dije que mantuvieras distancia de mis hijos. Estás cruzando los límites de nuevo, María. Sofía, acostada en la cama, comenzó a llorar bajito, asustada por la tensión en el aire. María dio un paso adelante, intentando calmarla, pero Ricardo levantó la mano, indicando que no se acercara. No, dijo fríamente. Ya has hecho suficiente. Suelta a mis hijos. No eres más que una empleada y no quiero que interfieras en sus vidas nuevamente. María sintió las lágrimas quemar sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Había soportado tantas cosas en esa casa, pero nunca se había sentido tan humillada. La mirada fría de Ricardo, el tono despreciativo en su voz, no merecía eso. Todo lo que había hecho era cuidar de los niños lo mejor que podía, algo que claramente Ricardo no podía hacer por sí mismo. Señor Ricardo, dijo con la voz temblorosa, nunca quise entrometerme, solo quiero el bien de los niños. Ellos están bajo mi cuidado. Ricardo la interrumpió, cada palabra cargada de arrogancia. No tienes derecho a acercarte a ellos de esa manera. Si necesitan algo, vendrán a mí. ¿Entendido? Sofía sollozaba en silencio, el rostro escondido en la almohada. Pedro, al oír el ruido, corrió hasta la puerta del cuarto de Sofía y se quedó parado en la puerta, observando la escena con los ojos abiertos de par en par. María miró a los niños y luego a Ricardo. Sabía que no había nada más que decir. La decisión de él estaba tomada, y ella no tenía poder para cambiarla. Pero, al mirar a Pedro y Sofía, algo dentro de ella se rompió. Sabía que, aunque hiciera lo mejor que pudiera, no podía protegerlos de la frialdad de Ricardo, y eso la devastaba. Sí, señor Ricardo, respondió finalmente, manteniendo la dignidad. Entiendo. Con esas palabras, María salió del cuarto, la cabeza erguida, pero el corazón hecho pedazos. Los niños quedaron atrás, sintiendo el peso de una presencia ausente que los confortaba y protegía, y que ahora les estaba siendo arrebatada. Ricardo, satisfecho con el resultado, cerró la puerta del cuarto de Sofía, sin darse cuenta del daño que había causado. En su mente, había resuelto el problema. María no se iba a entrometer más, y él podría finalmente retomar el control sobre sus hijos. Pero cuando volvió a su oficina y se sentó nuevamente, algo dentro de él no estaba bien. Miró el papel en su mesa tratando de concentrarse en los números y los contratos, pero no podía. El llanto ahogado de Sofía seguía resonando en su mente. Los días después del enfrentamiento en el cuarto de Sofía fueron pesados. La tensión en la casa era palpable. Pedro y Sofía estaban visiblemente afectados, y la distancia entre Ricardo y sus hijos parecía crecer a cada minuto.
María, que siempre había sido una presencia cálida, ahora caminaba por la casa como una sombra, evitando cualquier tipo de cercanía con los niños para respetar la orden de Ricardo. El silencio durante la cena era sofocante. Los niños comían sin entusiasmo, y Ricardo fingía que todo estaba bajo control. En el fondo sabía que algo estaba mal, pero su orgullo no le permitía admitirlo. Lo que no esperaba era que la situación explotara nuevamente, y esta vez de manera irreparable. Esa noche, Ricardo volvió más temprano del trabajo. Al entrar en la mansión, sintió la misma sensación de vacío de siempre, pero algo parecía diferente. Escuchó una conversación baja viniendo del cuarto de los niños. Curioso, y en el fondo, incómodo, siguió el sonido hasta encontrar a María sentada en el suelo del cuarto de Sofía, consolándola mientras la niña lloraba. «Sofía, querida, todo va a estar bien», María susurraba suavemente, intentando calmar a la niña que sollozaba incontrolablemente. «Yo estoy aquí». Ricardo se detuvo en la puerta, sus ojos se estrecharon de ira. Otra vez María estaba interfiriendo, desobedeciendo sus órdenes. Ya no podía soportarlo más. «Te dije que te mantuvieras alejada de mis hijos, María». Su voz resonó por la sala, fría y dura. María se levantó lentamente, dándose cuenta de que el enfrentamiento que tanto temía estaba finalmente ocurriendo. «Señor Ricardo», comenzó, su voz temblorosa pero firme, «Sofía estaba llorando, me llamó. No podía simplemente ignorarla». «Sí, podías», replicó, dando un paso adelante, su ira creciendo con cada palabra. «Soy su padre. Si tiene algún problema, debe acudir a mí, no a ti. Ya fui claro sobre tu papel aquí, María. Estás cruzando los límites una vez más». María respiró hondo, intentando mantener la calma. «Señor Ricardo, todo lo que hago es por ellos. Nunca quise reemplazarlo, pero ellos están sufriendo. No estoy intentando tomar su lugar, solo estoy tratando de ayudarlos». «No necesito tu ayuda, María», dijo cortándola bruscamente. «No eres parte de esta familia, nunca lo has sido, y a partir de ahora no quiero verte más aquí». Las palabras de Ricardo cayeron como una sentencia de muerte. María se quedó inmóvil por un segundo, asimilando el golpe. Miró a Ricardo, incrédula, y luego a los niños, que la miraban en silencio, con los ojos muy abiertos y confusos. «¿Me estás despidiendo?», María preguntó finalmente, con la voz casi inaudible. «Así es», respondió Ricardo con voz fría y definitiva. «Recoge tus cosas y vete. No quiero verte más aquí». Pedro, que estaba parado en la puerta del cuarto, escuchó todo. Su cuerpo se puso rígido, su rostro pálido. «Papá, no», gritó, corriendo hacia María abrazándola como si intentara protegerla. «No puedes hacer esto. La necesitamos». Sofía, sollozando más alto ahora, también corrió hacia los brazos de María, quien los abrazó con fuerza, intentando calmarlos mientras sentía el peso del momento. Los niños estaban desmoronándose, y ella sabía que al irse, la herida que Ricardo estaba creando sería profunda y difícil de curar. Pero Ricardo estaba cegado por su propia ira y orgullo. «Que esto no es una elección, Pedro», dijo con voz firme. «Ella se va, y ustedes dos tendrán que lidiar con eso». «No entiendes, papá», gritó Pedro con palabras cargadas de dolor. «Nunca estás aquí. No te necesitamos a ti, necesitamos a María». Esas palabras hirieron a Ricardo como una puñalada en el pecho. Se quedó en silencio por un momento, pero el dolor pronto se transformó en una furia aún mayor. «Basta, Pedro», gritó. «No sabes lo que dices, soy tu padre y mi palabra es la que cuenta en esta casa». María, sosteniéndolos con fuerza, miró a Ricardo, sus ojos brillando de tristeza. «Señor Ricardo», dijo con voz firme pero temblorosa, «los niños necesitan amor y cariño. Están sufriendo, y eso no puede resolverse con órdenes o disciplina. Sé que usted quiere lo mejor para ellos, pero a veces, lo mejor es simplemente estar presente». Ricardo no respondió. Estaba más allá de cualquier argumento. Se dio la vuelta y salió de la sala, su corazón endurecido, ignorando los gritos desesperados de Pedro y Sofía mientras se aferraban a María. Esa noche, María empacó sus cosas. Con lágrimas en los ojos, se despidió de los niños, abrazándolos con toda la fuerza que tenía. Pedro lloraba, intentando convencerla de quedarse, pero ella sabía que no podía. Ya no. Sofía sollozaba incontrolablemente, su pequeño cuerpo temblando de tristeza. Cuando María cruzó la puerta principal, la mansión que antes era un hogar cálido para los niños, ahora parecía fría y desolada. Se fue, y con ella, la última chispa de felicidad que quedaba en esa casa. En los días siguientes, las consecuencias de la decisión de Ricardo comenzaron a manifestarse. Pedro, que siempre había sido lleno de energía y vida, se aisló completamente.
Se negaba a salir de su cuarto, apenas hablaba con su padre y, cuando lo hacía, sus palabras estaban cargadas de resentimiento. Sofía, por su parte, dejó de hablar. La pequeña niña que antes era tan alegre, ahora parecía un fantasma, deambulando por la casa en silencio, sus ojos vacíos y llenos de tristeza. Ricardo, aunque no quería admitirlo, sentía el impacto de su decisión. La casa, que intentaba controlar con mano de hierro, se estaba desmoronando a su alrededor. Sus hijos, antes llenos de vida, ahora parecían alejarse más cada día. Y por primera vez, Ricardo comenzó a cuestionar si había cometido un error terrible. Ricardo caminaba por los pasillos de su mansión, sintiendo el peso de sus propias decisiones sobre sus hombros. La casa, que siempre fue un símbolo de su éxito y control, ahora parecía vacía y fría. El silencio lo rodeaba, pero no era el tipo de silencio que traía paz. Era el tipo de silencio que cargaba el eco de risas desaparecidas, de voces que él ahora sabía que no podría traer de vuelta. Pedro y Sofía estaban más distantes que nunca. Apenas lo miraban, y cuando lo hacían, sus ojos estaban llenos de dolor y rabia. Pedro se aislaba en su cuarto, y Sofía ahora se sentaba en silencio, sosteniendo uno de los juguetes que María le había dado. Ambos parecían perdidos, y Ricardo empezaba a sentir que había cometido un error irreparable. Había despedido a María, creyendo que, al alejarla, retomaría el control de la casa y restablecería su autoridad como padre. Pero, en vez de eso, había destruido el poco vínculo que aún tenía con sus hijos. El vacío que intentó llenar con órdenes y disciplina solo había profundizado la herida. Esa noche, Ricardo estaba en su despacho, solo como de costumbre, tratando de ignorar la sensación de arrepentimiento que empezaba a instalarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la última vez que vio a María saliendo por la puerta, con Pedro y Sofía llorando. Nunca había visto a los niños tan desesperados. Aún ahora, sentía el peso de esas lágrimas, el sonido de sus sollozos resonando en su mente. En medio de la oscuridad de su mente, algo lo hizo abrir el cajón del escritorio. Allí estaba el viejo diario de su difunta esposa, Beatriz, el único lazo emocional que aún tenía con el pasado. Ricardo siempre evitaba leer ese diario, pues sabía que las palabras de Beatriz estaban cargadas de sentimientos con los que no sabía cómo lidiar. Pero ahora, el vacío que sentía parecía insoportable, y él, sin saber exactamente por qué, decidió abrir el diario y buscar respuestas. Al hojear las páginas amarillentas, Ricardo se encontró con una entrada que lo hizo detenerse de repente. Era una anotación hecha unos meses antes de que Beatriz falleciera, un periodo en el que él estaba más ausente que nunca, inmerso en el trabajo. Ella hablaba sobre los niños, pero el nombre de María estaba allí también. María ha sido un ángel en nuestras vidas, había escrito Beatriz. Cuando Ricardo está ocupado con el trabajo, es ella quien cuida de Pedro y Sofía, con un cariño que solo una madre podría dar. A veces siento que Ricardo está perdiendo lo esencial. Él ama a los niños, lo sé, pero temo que nunca entenderá lo que realmente necesitan. María es más que una empleada. Ella tiene el corazón de una madre y por eso le confié el cuidado de nuestros hijos. Sé que, cuando yo ya no esté, ella será la persona que ellos necesitarán para sentirse amados. Ricardo quedó estático, las palabras de Beatriz rondando en su mente. La realidad lo golpeó como una violenta bofetada. Su esposa, la persona que más amaba, sabía que él tenía fallas. Sabía que no lograba conectarse con los hijos de la manera que ellos necesitaban. Y por eso confiaba en María, no como una simple empleada, sino como la guardiana del amor que él no sabía cómo ofrecer. Cerró el diario con fuerza, las manos temblando. Las palabras de Beatriz, que antes parecían distantes, ahora lo confrontaban con una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo. María no estaba solo cumpliendo su papel de empleada. Ella estaba llenando el vacío que él, como padre, había dejado. El arrepentimiento ahora tomaba forma dentro de él, creciendo de manera incontrolable. Todo lo que hizo en los últimos días, las órdenes, la humillación, el despido, había sido un error que tal vez no podría corregir. Esa misma noche, al intentar dormir, el peso de sus acciones empezó a sofocarlo. Recordaba la escena del despido de María como una película que no podía dejar de ver. La desesperación en los ojos de sus hijos, las lágrimas de Sofía, la rabia de Pedro, estaba perdiéndolo todo. Ricardo se giró en la cama, incapaz de encontrar paz. Entonces, en medio de la noche, escuchó un ruido extraño viniendo del cuarto de Sofía.
Se levantó rápidamente, el corazón acelerado, y corrió hasta el cuarto de su hija. Al entrar, la encontró acostada en la cama, temblando y sollozando. «Sofía, ¿qué pasó?», preguntó, la voz llena de preocupación. Intentó acercarse, pero ella giró el rostro, negándose a mirarlo. «Quiero a María», Sofía susurró entre sollozos, la voz quebrada por el llanto. «¿Por qué se fue? ¿Por qué hiciste eso, papá?». Aquellas palabras golpearon a Ricardo como una avalancha. No sabía cómo responder. Se quedó allí, parado, observando a su hija llorar, y por primera vez se sintió completamente impotente. Todo lo que quería era consolarla, pero en ese momento se dio cuenta de que había creado una barrera infranqueable entre él y sus hijos. «Vamos a hacer una broma con los que solo leen los comentarios. No lo entenderán. Comenta Coca-Cola en los comentarios. Solo los que lleguen hasta aquí entenderán». Y continuemos con la historia. Salió del cuarto de Sofía y encontró a Pedro en el pasillo, mirándolo con ojos llenos de ira. «No te voy a perdonar», dijo Pedro con la voz fría y cargada de dolor. «La echaste y ahora estamos solos. Te odio». Ricardo intentó acercarse a su hijo, pero Pedro dio un paso atrás. «No te acerques a mí». Y con esas palabras, Pedro volvió a su cuarto, cerrando la puerta con fuerza. Ricardo se quedó parado en el pasillo, el corazón aplastado por el peso del rechazo. ¿Qué había hecho? Su arrogancia, su orgullo, todo lo que pensó que estaba protegiendo se estaba desmoronando delante de sus ojos. La verdad finalmente se revelaba. Estaba solo, al igual que sus hijos, y la única persona que podía cambiar eso ahora estaba lejos de ellos. La noche después del enfrentamiento con Pedro y Sofía fue larga y torturante para Ricardo. Pasó horas dando vueltas en la cama, con las palabras de sus hijos en su mente. «Te odio». Esas palabras, pronunciadas por Pedro, lo golpearon de una manera que nunca había imaginado. Siempre había sido el hombre fuerte, el líder, el proveedor, pero ahora, en la oscuridad de su cuarto, Ricardo se sentía indefenso. No era el hombre que imaginaba ser. Bajó a la sala de estar, donde el silencio parecía aún más opresivo que arriba. El reloj en la pared hacía un tic-tac monótono, recordándole el tiempo que pasaba, el tiempo que estaba perdiendo con sus hijos. Pensó en María. Pensó en las palabras que le dijo y en las consecuencias que eso había generado. Se sentó en el sofá, el cuerpo tenso, sintiéndose aplastado por el peso de sus decisiones. De repente, el sonido de sollozos discretos llamó su atención. Ricardo se levantó y fue hasta el pasillo, donde encontró a Sofía, acurrucada en una esquina, sosteniendo uno de los juguetes que María le había dado. Su pequeño cuerpo temblaba y las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. «Sofía», comenzó Ricardo arrodillándose a su lado. «Querida, ¿qué haces aquí?». Ella no respondió, no lo miró, solo apretó más fuerte el juguete como si fuera el último hilo de seguridad que le quedaba en la vida. Ricardo extendió la mano para tocar el hombro de su hija, pero cuando lo hizo ella se apartó bruscamente como si el simple toque de su padre la lastimara. «Quiero a María», murmuró Sofía, con la voz quebrada y llena de dolor. «Quiero que vuelva. Ella siempre me hacía sentir mejor. ¿Por qué se fue, papá? ¿Por qué hiciste que se fuera?». Ricardo intentó responder, pero las palabras no salían. El nudo en su garganta era demasiado grande. Se dio cuenta de que no tenía una explicación que pudiera darle a su hija. ¿Cómo podía justificar sus acciones? ¿Cómo podía explicar que en el calor del momento, en medio de su orgullo y rabia, había destruido lo único que aún traía felicidad a la vida de sus hijos? «No va a volver, ¿verdad?», preguntó Sofía con la voz frágil. Ricardo sintió el pecho apretarse. «No lo sé, querida», finalmente logró susurrar con la voz fallando. «Pero voy a hacer todo lo que pueda para que tú y tu hermano se sientan mejor. Lo prometo». Pero Sofía, aún sosteniendo el juguete, solo sacudió la cabeza. «No entiendes. No es solo María. Nunca estás aquí de verdad». Esas palabras perforaron a Ricardo más profundamente que cualquier otra cosa. Su hija, que apenas tenía edad suficiente para entender las complejidades de la vida, había percibido algo que él había ignorado durante años. Siempre estuvo físicamente presente, sí, pero emocionalmente, nunca. Nunca había sido realmente el padre que Pedro y Sofía necesitaban. El padre que María, de alguna manera, se había convertido. Después de poner a Sofía de vuelta en la cama, Ricardo volvió a su oficina, donde el cansancio mental y emocional lo venció. Se sentó en la silla de cuero con los ojos fijos en la ventana, donde las luces tenues de la ciudad podían verse a lo lejos, pero no veía nada más que la oscuridad de su propia mente.
Pensaba en María y en todas las veces que subestimó su importancia. Ella estaba allí cuando él no estaba, cuidando, amando, llenando el vacío que él había dejado. ¿Y qué hizo él? La humilló, la echó como si fuera desechable, como si su presencia no tuviera valor. Ahora veía el error que había cometido, pero sabía que ya podría ser demasiado tarde para arreglarlo. En medio de la noche, Ricardo tomó el teléfono. Su mano temblaba mientras buscaba el número de María. Dudó por un momento, sintiendo la vergüenza envolverlo como una cadena pesada. Pero, con un suspiro profundo, presionó el botón para llamar. El teléfono sonó varias veces y ya estaba listo para colgar cuando, al otro lado de la línea, una voz familiar contestó. «Hola», dijo María, con un tono de sorpresa y cautela. Ricardo cerró los ojos por un segundo, tratando de reunir valor. «María, soy yo, Ricardo», dijo con la voz más baja y triste. «Yo no sé ni cómo empezar. Cometí un error terrible, un error que está destruyendo a mi familia». María se quedó en silencio al otro lado, escuchando. «Te eché de mi casa, te humillé y ahora mis hijos están sufriendo más de lo que jamás imaginé. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero ahora veo que estaba equivocado. Te necesito de vuelta, María. Pedro y Sofía te necesitan. Sé que pedirte que vuelvas es demasiado después de lo que pasó, pero estoy perdido». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Ricardo no sabía qué esperar. Tal vez María tenía razón en no querer volver a verlo nunca más. Tal vez ella nunca volvería. Pero antes de que sus pensamientos pudieran llevarlo más lejos, María habló. «Señor Ricardo, no sé qué decir. Lo que pasó fue muy doloroso, pero siempre pensé primero en el bienestar de los niños. Déjeme pensar en esto». Ricardo respiró hondo, aliviado solo por escuchar su voz y saber que aún había esperanza, por pequeña que fuera. «Lo entiendo, María, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar esto», respondió, tratando de controlar sus lágrimas. «Por favor, solo piénsalo». María colgó y Ricardo se quedó mirando el teléfono en silencio. Esa llamada fue el primer paso, pero sabía que el camino hacia la redención sería largo y doloroso. Pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar el amor de sus hijos. Ahora sabía que, sin ellos, nada más importaba. En los días que siguieron a la llamada a María, Ricardo comenzó a reflexionar sobre su vida y sus decisiones como nunca antes. La mansión, que antes era un símbolo de su poder y éxito, ahora parecía un monumento a su fracaso como padre. Cada habitación vacía, cada momento de silencio era un recordatorio de cuánto había perdido al alejarse emocionalmente de sus hijos. El peso de sus decisiones lo acompañaba como una sombra a donde quiera que fuera. Pedro y Sofía, por su parte, seguían distantes. Pedro, aunque mayor, aún se negaba a hablar con su padre, con el dolor visible en cada gesto, en cada mirada. Sofía, que antes se aferraba a su padre buscando atención, ahora evitaba cualquier contacto, como si el propio toque de Ricardo fuera un recordatorio de lo que había hecho. Ricardo sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba decidido a recuperar el amor y la confianza de sus hijos, aunque eso llevara tiempo. Finalmente había entendido lo que estaba en juego. No era el control, no era la autoridad, sino el amor, algo que siempre había fallado en expresar. Decidido a cambiar, empezó con pequeños gestos. En lugar de pasar sus noches en el despacho, revisando documentos sin fin, Ricardo comenzó a dedicar más tiempo a Pedro y Sofía, aunque al principio no quisieran su presencia. No sabía exactamente cómo hacerlo, cómo ser el padre que ellos necesitaban, pero estaba decidido a aprender. En una tarde soleada, Ricardo se acercó a Pedro en el jardín, donde el niño estaba sentado solo, con la mirada perdida en el horizonte. «¿Puedo sentarme?», Ricardo preguntó con una voz suave, casi vacilante. Pedro miró a su padre por un breve momento, pero no respondió. Su silencio, sin embargo, fue suficiente para que Ricardo supiera que podía acercarse. Se sentó al lado de su hijo con el corazón pesado, pero con una sensación renovada de esperanza. Durante unos minutos permanecieron en silencio, solo observando el viento mover los árboles alrededor. Ricardo sabía que no podía forzar una conversación. No ahora. Todo lo que podía hacer era estar presente, aunque en silencio, y esperar a que Pedro estuviera listo para hablar. Después de un largo momento, Pedro finalmente rompió el silencio. «Nunca nos escuchaste, papá», dijo, con la voz cargada de tristeza y resentimiento. «Nunca estás realmente aquí». Las palabras de su hijo eran como cuchillos, pero Ricardo estaba preparado para recibirlas.
Sabía que ese dolor había sido cultivado por años de ausencia e indiferencia. «Lo sé, Pedro», respondió Ricardo, con una voz baja y honesta. «Te fallé a ti y a tu hermana de tantas maneras que ni siquiera puedo contar. Pero estoy intentando cambiar. Estoy intentando ser el padre que ustedes merecen, y sé que llevará tiempo para que confíen en mí de nuevo. Pero estoy aquí y seguiré intentándolo». Pedro no respondió de inmediato, pero Ricardo notó un pequeño relajamiento en sus hombros. No era una aceptación completa, pero era un comienzo. Mientras tanto, Sofía, que antes adoraba jugar en el jardín con María, ahora pasaba horas sola en su cuarto, envuelta en su propio mundo de tristeza. Se rehusaba a salir, y cada vez que Ricardo intentaba acercarse, ella desviaba la mirada, manteniéndose cerrada en su dolor. Una noche, decidido a romper esa barrera, Ricardo llamó suavemente a la puerta del cuarto de Sofía. «¿Puedo entrar, querida?», preguntó, su voz llena de cautela. Sofía, que estaba sentada en la cama abrazando uno de sus peluches, solo asintió con la cabeza. Ricardo entró lentamente y se sentó a su lado, tratando de mantener una distancia respetuosa. «Yo sé que extrañas mucho a María», comenzó Ricardo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Yo también la extraño, y sé que por mi culpa, tú y tu hermano están sufriendo. No puedo cambiar lo que hice, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para intentar arreglar las cosas. ¿Puedes decirme cómo te sientes?». Sofía miró a su padre, sus grandes ojos tristes llenos de lágrimas. «No entiendes, papá», dijo con su voz pequeña y quebrada. «Quiero que María vuelva. Ella me hacía sentir segura, amada. Sé que eres mi padre, pero parece que ella cuidaba más de mí que tú». Las palabras de Sofía eran duras, pero Ricardo sabía que eran ciertas. Había dejado esa responsabilidad a María, creyendo que el dinero y el confort material serían suficientes. Pero ahora, finalmente, estaba aprendiendo que lo que Pedro y Sofía necesitaban era algo mucho más simple, pero también mucho más profundo: la presencia y el amor de un padre. «Lo entiendo, Sofía», respondió Ricardo, sintiendo una lágrima solitaria rodar por su mejilla. «Y haré todo lo posible para que nunca más te sientas así. Te prometo de corazón que seré un mejor padre para ti y tu hermano. Pero para eso, necesito que me ayudes. Dime cómo puedo hacerlo. Dime qué necesitas de mí». Sofía miró a su padre durante un largo momento, como si estuviera tratando de decidir si podía confiar en él nuevamente. Finalmente, murmuró: «Solo quiero que te quedes. No solo físicamente, sino aquí», dijo, señalando su corazón. «Quiero que te importe, de verdad». Ricardo sintió un nudo en el pecho. Su pequeña hija, tan joven, ya entendía lo que significaba ser realmente amado, algo que él había descuidado por tanto tiempo. «Me quedaré, Sofía», dijo suavemente, tomando la mano de su hija entre las suyas. «Estoy aquí, y no iré a ningún lado, te lo prometo». Poco a poco la relación entre Ricardo y sus hijos comenzó a reconstruirse. Aún había dolor, aún había desconfianza, pero con el tiempo Pedro y Sofía empezaron a ver que su padre estaba realmente tratando, de ser alguien en quien pudieran confiar. Sin embargo, la sombra de María aún se cernía sobre la casa. Ricardo sabía que para que esa sanación fuera completa, necesitaría dar el siguiente paso. Los días que siguieron trajeron un ligero cambio en la casa de Ricardo. Aunque el silencio seguía siendo una presencia constante, había momentos en los que Pedro y Sofía, aunque con dudas, empezaban a abrirse un poco más a su padre. Las conversaciones, aunque cortas y tímidas, estaban ocurriendo, y para Ricardo eso era una señal de que estaba en el camino correcto. Sabía que recuperar completamente a sus hijos llevaría tiempo, pero ahora estaba decidido a ser paciente, a escuchar y sobre todo, a estar presente. ¿Vamos a hacer una broma para quienes solo leen los comentarios? Ellos no entenderán. Comenten pizza en los comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Y vamos a seguir con la historia. Aún así, una parte esencial aún faltaba. Aunque se estaba esforzando al máximo para ser el padre que Pedro y Sofía necesitaban, sabía que el vacío dejado por la ausencia de María aún estaba allí, tanto para los niños como para él. Ricardo no podía ignorar el hecho de que María había sido la figura de seguridad y amor que él había fallado en ser. Necesitaría su ayuda para completar la reconciliación con sus hijos. Después de algunos días reflexionando, Ricardo decidió que era hora de actuar. Sabía que había cometido un grave error al despedir a María, y el arrepentimiento por eso lo carcomía. Pero ahora lo único que importaba era hacer lo que fuera mejor para Pedro y Sofía.
Y en ese momento, eso significaba traer a María de vuelta, si ella estaba dispuesta a perdonarlo. Con el corazón pesado pero decidido, Ricardo tomó el teléfono una vez más y llamó a María. Cuando ella contestó, hubo un silencio de expectativa de ambos lados. María, comenzó Ricardo, con la voz más humilde de lo que jamás había sonado. Yo quería agradecerte por haber escuchado mi llamada la otra noche. Sé que no puedo borrar lo que pasó y sé que te causé mucho dolor, pero me gustaría saber si estarías dispuesta a hablar, en persona. Del otro lado de la línea, María dudó por un momento. Ricardo imaginó que ella estaría cautelosa, tal vez incluso desconfiada, después de todo lo que él había hecho. Pero, para su sorpresa, María finalmente respondió: «Puedo ir a tu casa mañana». El alivio que Ricardo sintió fue inmediato, pero mezclado con una profunda aprensión. Sabía que esa conversación sería difícil, pero necesaria. El bienestar de sus hijos dependía de eso. Y sobre todo, quería mostrar a María que estaba sinceramente arrepentido, que había cambiado. Al día siguiente, cuando María llegó a la mansión, Pedro y Sofía corrieron hacia la puerta. Los niños no veían a María desde el día en que ella fue despedida, y al verla de vuelta, sus rostros se iluminaron de una manera que Ricardo no veía hacía mucho tiempo. María, al mirar a los niños, sonrió de forma genuina y amorosa, pero su mirada estaba centrada en Ricardo, esperando por la conversación que aún no había ocurrido. Ricardo pidió que todos fueran a la sala de estar, donde podrían hablar con calma. Cuando estaban sentados, él respiró hondo, sintiendo la presión del momento. «María», comenzó, mirando directamente a sus ojos. «Sé que ya te lo dije por teléfono, pero necesito repetirlo en persona. Me equivoqué. Estaba cegado por mi orgullo y no podía ver lo que estaba frente a mí. Tú no solo cuidabas de la casa, cuidabas de mis hijos de una manera que yo no supe hacer. Te humillé, y por eso lo siento mucho». María, con su rostro sereno, miró a Ricardo por un momento antes de responder. «Señor Ricardo, entiendo que usted estaba pasando por un momento difícil, pero lo que más me dolió fue ver cuánto sufrieron los niños. Pedro y Sofía necesitan amor, necesitan cuidado, y estaban perdiendo eso con todo lo que pasó». Ricardo asintió, sintiendo el peso de sus palabras. «Lo sé ahora, y por eso estoy aquí pidiéndote que vuelvas. No porque quiera evadir la responsabilidad, sino porque sé que Pedro y Sofía te necesitan, tanto como me necesitan a mí. Quiero ser un mejor padre para ellos y quiero que estés a mi lado, como siempre has estado. Sé que no tengo derecho a pedir esto, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». El silencio que siguió fue profundo y cargado de expectativa. Los niños que estaban sentados al lado de María le agarraban las manos con fuerza, como si temieran que ella pudiera irse otra vez. Ricardo observó la escena, viendo cuánto sus hijos dependían de esa mujer a quien había despedido por puro orgullo. Después de un momento que pareció durar una eternidad, María respiró hondo. «Señor Ricardo, no estoy aquí solo por los niños. Siempre me preocupé por su bienestar, sí, pero también me preocupo por usted. Vi cuánto estaba sufriendo, aunque no quisiera admitirlo. Así que sí, acepto volver, pero con una condición». Ricardo se inclinó hacia adelante, ansioso. «Cualquier cosa, María, lo que sea necesario. Usted necesita estar presente de verdad para sus hijos», dijo María con firmeza. «No basta solo con estar físicamente en la casa. Ellos necesitan de usted, necesitan su amor, su atención. Si está dispuesto a hacer eso, entonces yo estoy dispuesta a volver». Ricardo asintió de inmediato, sintiendo un gran alivio en su corazón. «Estoy dispuesto, María. Estoy más que dispuesto. Quiero ser el padre que ellos merecen». Pedro y Sofía, que habían observado la conversación en silencio, ahora soltaron las manos de María y corrieron a los brazos de Ricardo. Por primera vez en mucho tiempo lo abrazaron sin reservas, y Ricardo sintió las lágrimas correr por su rostro. Los apretó con fuerza, sintiendo que finalmente estaba recuperando lo que había perdido. María, observando la escena, sonrió. Sabía que el camino aún sería largo, pero ese era el comienzo de una nueva etapa para todos ellos. La reconciliación había comenzado, y con ella, la promesa de un futuro más feliz y más unido para Ricardo, Pedro, Sofía y María. Con el paso de los meses, la presencia de María en la casa de Ricardo volvió a traer paz, armonía y una sensación de pertenencia para todos. Pedro y Sofía, ahora más serenos, se estaban reconectando con su padre, que finalmente comprendía la importancia de estar emocionalmente presente. La relación entre ellos, aunque no perfecta,
Estaba floreciendo como una planta que había sido descuidada por demasiado tiempo, pero que ahora recibía el cuidado necesario para crecer. Ricardo, por su parte, seguía esforzándose por ser el padre que sus hijos necesitaban. Estaba más atento, más dedicado, y sus momentos con Pedro y Sofía ahora estaban llenos de sonrisas y conversaciones sinceras. Sin embargo, algo más estaba cambiando dentro de Ricardo, algo que él no había notado hasta ese momento. María, siempre discreta y cuidadosa, mantenía su postura profesional, pero había algo diferente entre ella y Ricardo. Una conexión invisible comenzaba a crecer. Tal vez era el hecho de que, durante los momentos más oscuros, María había sido la persona que mantuvo todo unido. Ella había sido la figura que trajo amor y estabilidad, no solo para los niños, sino también para Ricardo. Y ahora, a medida que él pasaba más tiempo a su lado, María, por su parte, también percibía que algo estaba cambiando. Desde que Ricardo se había disculpado y mostrado su genuino esfuerzo por cambiar, ella comenzó a verlo bajo una nueva luz. Ya no era el hombre arrogante y distante que conocía. Ahora había una vulnerabilidad en Ricardo, una apertura que nunca había presenciado antes. Y con el tiempo, esa transformación despertó sentimientos que no esperaba. Una tarde, mientras estaban en el jardín con Pedro y Sofía, Ricardo y María se encontraron sentados juntos en la terraza observando a los niños jugar. La luz del sol se esparcía suavemente entre los árboles, creando una escena pacífica. Ricardo miró a María, sintiendo el corazón latir un poco más rápido. «María, nunca te he agradecido lo suficiente por todo lo que has hecho por mí y por los niños», dijo, con una voz sincera. María sonrió amablemente, pero había una ligereza en sus ojos que Ricardo notó. «Ya me has agradecido de muchas formas, señor Ricardo. Ver cómo te has reconectado con Pedro y Sofía es suficiente para mí». Pero Ricardo sacudió la cabeza. «No, no es solo eso. Tú salvaste a esta familia. Trajiste amor a mi vida y a la de mis hijos cuando yo no podía. Sin ti, no sé dónde estaríamos». María se quedó en silencio, sorprendida por la profundidad de las palabras de Ricardo. Sintió una ola de emoción recorrer su cuerpo. Durante tantos años, había servido a esa familia, siempre manteniendo una distancia emocional con Ricardo. Pero ahora, algo dentro de ella cambiaba. Tal vez era el hecho de que lo veía como un hombre capaz de transformación, un hombre que estaba intentando ser mejor. Pasaron los días, y la proximidad entre ellos comenzó a crecer de manera sutil, casi imperceptible. Había más conversaciones en las noches, después de que los niños se iban a dormir. Ricardo comenzó a invitarla a cenar con él y los niños, algo que nunca había hecho antes. María aceptó, inicialmente dudosa, pero pronto se sintió cómoda. Ya no eran solo jefe y empleada. Había una colaboración, una complicidad, algo que ambos empezaron a valorar. Fue una noche lluviosa, meses después del regreso de María, cuando ocurrió el cambio definitivo. Los niños ya estaban en la cama y Ricardo estaba en su oficina y revisando algunos documentos mientras la lluvia golpeaba fuerte en las ventanas. María entró en la sala, trayendo una taza de té para él. «Pensé que necesitarías un descanso», dijo, sonriendo suavemente. Ricardo la miró, el corazón latiendo un poco más rápido como siempre en los últimos meses. «Siempre sabes lo que necesito», dijo con una voz más suave de lo habitual. María sonrió e hizo ademán de salir de la sala, pero Ricardo se levantó de repente. «María, espera», dijo, casi sin pensar. Ella se volvió, curiosa. Ricardo dudó por un momento, tratando de encontrar las palabras correctas, pero sabía que era el momento de decir lo que sentía en su corazón. «María, hay algo que he querido decirte desde hace un tiempo». Respiró hondo, sintiendo el peso de sus emociones crecer. «Desde que volviste, todo ha cambiado. Los niños han vuelto a sonreír, la casa ha vuelto a ser un hogar, y yo he vuelto a sentir algo que pensé que nunca volvería a sentir». María frunció el ceño, sorprendida. «Señor Ricardo, yo no sé qué decir. Nunca me había dado cuenta de esto antes», continuó Ricardo, con una voz cargada de sinceridad. «Pero ahora veo con claridad. Tú no eres solo una parte de esta casa, eres el corazón de ella, y no sé si podría continuar sin ti aquí. No solo como la persona que cuida de mis hijos, sino como alguien con quien quiero estar». María se quedó inmóvil, el shock evidente en su rostro. Nunca había imaginado que Ricardo pudiera hablarle de esa manera. Sintió el corazón latir más rápido, pero aún así trató de mantener la calma. «Señor Ricardo,
Esto es inesperado, dijo, tratando de procesar sus palabras. Lo sé, respondió Ricardo dando un paso hacia ella, pero no puedo seguir ignorando lo que siento. No sé cuándo comenzó esto, pero sé que tú eres la persona que me ayudó a ver lo que es importante. Yo me he enamorado de ti, María. Sus palabras cayeron como una revelación. María sintió el peso de todo eso, pero también se dio cuenta de que en el fondo ya lo sabía. Había sentido algo cambiar entre ellos, pero nunca se atrevió a imaginar que Ricardo pudiera sentir lo mismo. Hubo un momento de silencio, mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas. María respiró hondo, tratando de encontrar las palabras correctas. Ricardo, dijo finalmente, sin el señor que siempre usaba, también sentí este cambio, pero tenía miedo de admitirlo. Has cambiado tanto, y empecé a ver un lado tuyo que nunca imaginé que existía. Ricardo dio un paso más hacia ella, ahora más cerca. María, siempre has estado ahí para mí y para los niños. Ahora quiero estar ahí para ti, no como tu jefe, sino como alguien que te ama. María, con lágrimas en los ojos, sonrió. Yo también te amo, Ricardo, admitió, finalmente dejando caer las barreras. Ricardo, sin pensarlo dos veces, la abrazó con fuerza, sintiendo el calor de María en sus brazos por primera vez de manera verdadera. Se separaron solo para intercambiar una mirada profunda que decía todo lo que necesitaban saber. La boda de Ricardo y María ocurrió unos meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión. Pedro y Sofía, radiantes, fueron testigos del amor que floreció entre el padre y la mujer que los había cuidado con tanto cariño. Ese día el sol brillaba con fuerza y las risas de todos llenaban el aire. Ricardo, finalmente en paz consigo mismo y con su familia, miró a María mientras intercambiaban los votos y sintió que, por primera vez en su vida, tenía todo lo que siempre había necesitado. María, ahora su esposa, sonrió, sabiendo que ese amor no había nacido de un cuento de hadas, sino de una transformación verdadera, y que juntos construirían una vida llena de amor, unión y comprensión. Así, una nueva jornada comenzó para todos ellos, con la certeza de que al final lo que realmente importa es el amor que compartimos. La historia de Ricardo y María es una poderosa lección sobre transformación, humildad y el poder del amor. Ricardo, un hombre que creía que la riqueza y el control eran todo lo que necesitaba para tener éxito, descubrió de la manera más dolorosa que el verdadero valor de una vida está en las conexiones humanas, el cuidado genuino y la presencia emocional. Su arrogancia inicial y su distanciamiento de los hijos crearon una barrera emocional que solo comenzó a ser derribada cuando finalmente se permitió ver la importancia de María, no solo como alguien que cuidaba de la casa, sino como el corazón de su familia. María, por su parte, le enseñó lo que significa amar sin esperar nada a cambio, mostrando que el verdadero amor es aquel que cuida, que comprende y que permanece incluso en los momentos de mayor dificultad. La transformación de Ricardo, de un hombre cerrado y arrogante a un padre presente y amoroso, muestra que nunca es tarde para cambiar. El matrimonio con María simboliza no solo la unión de dos personas, sino la reconciliación entre quien Ricardo era y quien eligió convertirse. A un hombre capaz de amar, de aprender de sus errores y de valorar lo que realmente importa en la vida. Al final, la historia nos recuerda que el verdadero éxito no está en lo que acumulamos, sino en el amor que compartimos y en las personas que cuidamos a lo largo del camino. ¿Qué opinas? ¿Crees que María hizo bien casándose con Ricardo, a pesar de haber sido humillada y maltratada? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber lo que piensas. Tu participación es muy importante para nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para más narrativas emocionantes como esta. Gracias por ver.